María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. Se interesa por los límites de la pintura, así que su obra puede horadarse y salir de la pared para caer en la instalación. Trabaja con colores primarios y formas geométricas elementales, al punto que se extienden sobre el suelo o la pared e incluso pueden incorporar el propio espacio arquitectónico. Ella es Mar Vicente, una artista lucense que en estos momentos está viviendo en Austria. A través de un cuestionario express vamos a saber más sobre su personalidad. Hola Mar, bienvenida y gracias por volver a estar con nosotros. Hola, gracias a ti. ¿Quién es Mar Vicente? ¿De dónde viene y a dónde va? Mar Vicente ven do Valadouro y no sabe a dónde va todavía. De momento en Austria. ¿Qué te Sí. atrajo del país? Me atrajo el paisaje mucho. ¿Te derrites por un plato de Una sopa de calabaza un museo en el que perderte? en el Prado. Una música especial. Una música sin letra. ¿Y un color? Un color variable. Tú que eres fumadora, ¿cómo te ha sentado la ley antitabaco? Pues la verdad me ha adaptado, no me ha afectado, indiferente. No. Un hecho especial de la historia de la humanidad. La luna. Una manía. Una manía. La manía que tengo es en contra de las manías que tienen los demás. Un momento especial en tu vida que se pueda contar. Especial cuando me fui a Austria. Un consejo paterno o materno que hayas seguido para finalizar. Ten cuidado. Bueno, pues Mar, si te parece, pasamos a analizar tu obra. Tu site específico que has realizado para la compostelana Galería 30. Realmente el título alude a lo que vemos allí. Un cuadrado azul. ¿Nos puedes hablar más de este trabajo? ¿Qué presentas? Bueno, se trata de intervenir en la galería, en ese espacio expositivo y básicamente pues está hecho para que, como casi siempre, para que el espectador tenga varios puntos de vista y que recorra el espacio. O sea, la exposición va a forzar al artista a que se mueva, aunque el espacio no es excesivamente grande, pero de todas formas que se mueva y que busque. La arquitectura se convierte en parte esencial de tu obra, incluso fusionas la propia pintura con el espacio arquitectónico. Sí, me apropio, digamos, de las características arquitectónicas de un espacio, las incluyo en mi propuesta y a veces es a la inversa, pues creo espacios arquitectónicos. Y un uso del color, bueno, muy hedonista. El fin último, ¿hay una finalidad estética en tu trabajo? Por supuesto. Utilizo siempre, digamos, la representación de los colores primarios, el azul, el rojo y el amarillo y un verde secundario, pero siempre parto de esos colores. Y sobre todo intentas romper con la manera tradicional de mirar una obra de manera frontal, pues te la cargas, digamos, totalmente. Sí, en eso al sentido de tratarse de una obra pictórica, aunque también podría ser escultórica. Sí, porque casi muchas de estas piedras casi las vemos como escultura. Claro, son volumétricas
y requieren eso, varios puntos de vista para conocer esa obra. Mucho color, pero en ocasiones también valoras el silencio. Lo hemos visto, por ejemplo, en grandes intervenciones que hiciste, por ejemplo, en el tan polémico edificio del Palesco de A Coruña. Allí, en la fachada exterior, lo anulabas el color, pero al mismo tiempo también lo reflejabas y tú nos lo amplías más. Sí, ahí decidí utilizar simplemente módulos blancos, módulos cuadrados blancos, porque el color ya lo aplicaba el reflejo del edificio de enfrente del Palesco. Que además todo iluminado con carteles comerciales, supercoloristas. Sí. Entonces, ¿y qué pasa cuando la obra interior era sumamente vistosa, como son tus trabajos, pero la exterior, qué pasa cuando puede pasar desapercibida al espectador? Pues no pasa nada. Sí. No pasa nada, no sé. Pero, porque otra intervención que hiciste en el túnel pasaje de Huertas y Martín Loriga, era una intervención muy sutil, pero si no miraban arriba, pues a los viandantes, sí, supongo que... ahí el espectador o el transeúnte tendría que saber ya desde un principio que allí había algo situado para poder también percibirlo desde lejos. Pero bueno, en ese sentido, al hacer intervenciones en el espacio público también tienes que adaptarte a condiciones, no sé, del ayuntamiento, o que tiene que pasar un camión debajo de ese puente. Entonces, claro, la obra tiene que adaptarse también a esas condiciones. Y muchas veces también al presupuesto. También, claro. Bueno, lo que no pasó desapercibido, desde luego, es ya la propia exposición que realizaste en el interior. Allí, como decíamos antes, al principio, horadabas el lienzo. Y qué bonito quedó cuando la coreografía de Ruth Balbis pues le sacó el partido que tenía que sacarle con las pompitas de jabón. Sí, yo no pude estar en la inauguración, no pude ver, vi fotos, pero me gustó esa interactuación, además como si fuera escenario, bueno, realmente fue como una especie de escenario, ¿no?, de la intervención de Ruth. Y a la vez es como si fuera una similitud con lo que puede llegar a hacer también el propio espectador. El espectador tendría, o sea, está hecha esa obra para rodearla realmente, entonces pues muy bien. Hablabas hace un momento de escenarios y de escenografías, porque realmente esto es escenográfico. Estoy pensando en ese gran lienzo que cae en el espacio Alterarte. Esto. Ahí me lo sugirió esa caída o esa curva, me sugirió, para empezar, las características de la sala, porque tienen las esquinas, tienen estas pequeñas, bueno, está aquí exactamente, estas curvaturas, y me sugirió eso. Entonces yo lo que quería también a la vez era romper esa visión general que tiene el observador al entrar en la sala, entonces quería poner como un plano que interrumpiese esa visión. Y una tela, y por cierto que está pintada por ambas caras. Sí, es una tela. Sí, lo mismo, para que otra vez el espectador pueda rodearla. Claro, que esté detrás, que esté delante, es como un juego. Y con dos colores. Bueno, pues aquel comisariado, si no recuerdo mal, lo llevó a cabo José Manuel Lenz, que es uno de los grandes críticos de Galicia, y hoy nos va a dar su opinión sobre el trabajo de Mar Vicente. Cando presentemos unha exposición como a que agora podemos ver na Galería 30 de Mar Vicente, a primeira das preguntas que se nos surde é preguntarnos que é a pintura, ver hoxe en día que podemos entender por unha linguaxe pictórica. Realmente a obra de Mar Vicente representa unha das mellores estrategias e das mellores leccións de pintura na actualidade. Por algo se singulariza ela como unha das artistas máis representativas, non só en Galicia, senón xa no panorama nacional. Realmente o traballo dela móvese dentro da pintura principalmente e dentro do diálogo que ela establece coas formas, co espazo, coa arquitectura, en definitiva co lugar. A intervención que vamos a poder atopar é unha reflexión sobre as grandes claves que ela ven investigando na súa trayectoria, xa moi ampla, como é o diálogo coa tensión, co espacio, co lugar,
pero tamén esa constante contestación ou rebate do elemento pictórico, dos elementos de base, como podía ser a cor, como poden ser as luces, como poden ser as propias composicións pictóricas. A súa obra, que se move dentro do ámbito do minimalismo, da abstracción, posúe realmente unha base crítica, unha base reflexiva, que sempre depende, sempre bota man do espectador, que ten que ser cómplice con esa nova mirada e que lla devolve a propia artista dunha maneira moito máis rica. Realmente o seu traballo ven a representar como un exercicio crítico, moi ampliamente reflexivo e investigado do que é pintura. Para entender pintura non únicamente como unha disciplina, senón tamén como un comportamento e, sobre todo, como un posicionamento crítico dende arte contemporáneo. No sé si tienes algo más que añadir al comentario de José Manuel Lens, ¿qué te ha parecido? Yo creo que él lo define muy bien, él entiende muy bien mi trabajo. Además, él, digamos que casualmente conoció mi trabajo cuando estaba incluso en la facultad y vio, digamos, mis orígenes reales y cómo yo trataba la pintura y no sé, no tendría nada más que... Y apostó por ti. Sí, yo, sí. Sí, de hecho, bueno, en este comisariado que se invita a 10 artistas y a 10 críticos, de José Manuel Busan, por cierto, la idea, pues de él surgió la idea de incluirte a ti. Sí, yo, bueno, además aprovecho para agradecerle un montón tener la oportunidad de haber hecho esa intervención en Alterarte, porque me encontré muy a gusto y muy satisfecha de poder realizarla. Sí. Aquí en Alterarte, con este gran lienzo que vemos escurriéndose, caído, nos recuerda pues trabajo de artistas que han pasado por aquí, y como Miguel Ángel Montt, también a Teo Soriano, pero también podemos incluir algunas chicas como Tatiana Medal. Con esa generación, ¿te sientes identificada y sobre todo con la generación de los artistas que habéis salido de la Facultad de Bellas Artes? Sí, siempre hay un vínculo, está claro. Además, hoy en día ya hay un tratamiento de la forma de tal manera que sí, claro que podría relacionarme con ella. Además, no sé, yo trato elementos muy básicos presentados, no sé, como Miquel Montt, que presenta la pintura como materia, yo también la presento, pero no desparramada, o sea, como él, no, así, o sea, con otros lenguajes, sí, por decirlo de alguna manera. Otro resultado final. Bueno, no sé, no me identificaría tampoco con ningún artista de mi generación así muy no. También rompes las maneras tradicionales, no solo de hacer pintura, sino cuando utilizas el vídeo y la fotografía, que ya aportas novedades. Sí, digamos que me apropio de elementos propios, por decirlo de alguna manera, de otras disciplinas, pero desde mi territorio pictórico. Por ejemplo, la pantalla donde se presentaba un vídeo, que no era realmente un vídeo, era la imagen de un lienzo pintado, aludía al cuadro con su respectivo marco, pero a la vez su funcionalidad era iluminar la sala. Crear ambientes, sí. Que has creado verdaderos Colorear. ambientes. Estoy pensando en la Casa de la Parra, ahí transformaste totalmente el espacio. Sí, en ese caso utilizaba eso, la luz de la pantalla para colorear la sala. Y te evadías a otros mundos. Mar ha sido becada en numerosas ocasiones, has sido bolseira, has estado en diferentes partes de Europa. Nos llama la atención que casi todo el mundo retornáis para aquí, pero tú te has establecido allí con mucho éxito, ya tienes tu galería. ¿Qué han visto la gente de Austria, el pueblo, en tu trabajo? Pues supongo que lo mismo que ven aquí, no sé, fue
Empecé a trabajar con esta galería y la verdad que me ha abierto muchas puertas, incluso a Alemania, en breve expondré allí en Alemania. Bueno, todo hay que decirlo, porque te vas a Kassel, al edificio principal de la Documenta. Sí, en un mes, un mes y medio. Sí, y la verdad que bueno, se me están presentando oportunidades para intervenir el espacio y bueno, muy satisfecha. ¿Qué es lo tuyo? Sí. Sí. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, con estas intervenciones además tan espectaculares, pues al no realizar obra más vendible, pues es un verdadero riesgo, sobre todo en estos momentos. ¿Un artista como tú puede vivir del arte? De momento no. Y no me lo planteo porque no. Digamos que alimenta, pero no da de comer. Aunque tengamos también en la galería piezas más pequeñas, me estoy refiriendo a estos cuadritos de papel, también con esas ventanitas de superposiciones de planos de diferentes colores, siempre con colores primarios y secundarios. Con esta exhibición final, o sea, con la exposición de una obra de arte, ¿se remata su ciclo? No, continúa siempre. Además surgen nuevas cosas a partir de ver tu trabajo expuesto o de hacer una intervención. Siempre surgen más propuestas. O puedes incluso recuperar formatos anteriores, ¿no? Lo vemos ahora en las escalinatas bajando, esas formas recuerdan a otros trabajos que has hecho previamente. Sí, bueno, esos trabajos pertenecen a una serie que comencé allí en Austria, a trabajar el formato pequeño, en papel. Por cuestiones de espacio y etcétera, pues eran para mí como ensayos, eran como mini espacios. Y lo sigo desarrollando, o sea, es un trabajo paralelo que estoy realizando. Y Mar, empezaste con la pintura, y ¿cómo se produce ese salto a la instalación? No ha sido brusco para nada. No, fue muy natural y yo no podría definir cuándo he empezado, no sé, desde que coloqué algo tan simple como el bastidor perpendicular a la pared, yo creo que ya me apropié del espacio, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué piensas que llama más la atención tu obra? ¿Por la técnica o por la imagen? Por la imagen en principio, porque en la primera mirada no puedes captar de qué se trata realmente. Cuando se acerca al espectador es cuando descubre que es tela y que es pintada. Y una cosa que también nosotros descubrimos es cómo es que se te está viendo muchísimo más ahora en Galicia cuando justo estás fuera. Pues casualidad. Sí, porque estás exponiendo más que nunca. Sí, sí, casualidad, casual, total. No obedece a nada. No. Bueno, pues esta es tu primera exposición individual en la Galería 30. No sé si comentarte, que deseamos que sea como lo de Casablanca, que presentimos que sea el inicio de una larga amistad. Por supuesto, yo lo creo, sí. Un lujo, también sí. Un lujo que haya apostado por ti 30 y sobre todo que haya el riesgo de estas intervenciones, caramba, que da gusto verlas. Para terminar, un libro que te haya marcado especialmente. El diario de Ana Frank. Además lo he leído recientemente otra vez y sí. Conviene retomar lecturas pasadas, ¿verdad? Como ofrecen diferentes perspectivas. ¿Y una obra que consideres fundamental en la historia del arte? El cuadrado negro de Malevich. Porque casi es un punto de inflexión. Sí. Sí. Bueno, pues Mar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. La pintura hoy puede seguir reinventándose y prueba de ello es el trabajo de Mar Vicente, con una obra que se expande por el suelo, la pared e incluso por el techo. Una
Postura arriesgada, que rompe con los límites tradicionales de la pintura, y todo un acierto, y si no, pueden comprobarlo ustedes mismos yendo a la propia galería, Galería Trinta. Nosotros, como siempre, les esperamos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias y ya saben que pueden seguirnos en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez, tengo 78 años y soy artista. Me llamo Ainhoa, tengo 7 años y soy artista. Me llamo Mari, tengo 38 años y soy artista.